Hola, ¿qué tal? En este video voy a mostrar cómo calcular el monto o valor futuro en un régimen de interés simple. Vamos a hacerlo a través del siguiente ejemplo. Una persona pidió prestados 50,000 pesos que deberá pagar dentro de 8 meses. Si la tasa de interés es del 30% anual, en primer lugar piden qué cantidad deberá pagar por concepto de intereses al final de plazo y en segundo lugar cuál es el monto o valor futuro. Lo primero que tenemos que determinar son las variables que me da el problema. La primera de ellas es el capital, que designamos con la letra C. Son las 50,000 unidades monetarias que pide esta persona. Después I, latina minúscula, que es la tasa de interés, que es del 30% anual. Después T, el tiempo, que es lo que dura la operación financiera, en este caso 8 meses. Dado que la tasa está en años y el plazo está en meses, lo que hago es convertir la tasa anual a una tasa mensual dividiéndola entre 12. Y eso me da una tasa mensual del 2.5%. Y ahora sí, puedo calcular mi primera incógnita, el interés, que designamos con la letra I latina mayúscula. Ese interés es resultado de multiplicar capital por tasa de interés por tiempo. Es la fórmula que tengo aquí a la derecha. Y entonces procedo a realizar el cálculo. 50,000 unidades monetarias por 2.5%, que es la tasa mensual de interés, por el plazo, que es lo que dura la operación financiera, 8 meses. Y esto me da un interés de 10,000 unidades monetarias. La siguiente pregunta es determinar o calcular el monto o valor futuro. Ese monto, que se designa con la letra M, tiene dos componentes: el capital más los intereses. Es el dinero que el deudor le va a entregar al prestamista al final de la operación financiera, razón por la cual se llama valor futuro. Y es la fórmula que tengo aquí en el recuadro de la derecha. Entonces procedo a hacer el cálculo. 50,000 más 10,000 unidades monetarias, y eso me da un monto de 60,000. El monto, que como dije anteriormente designamos con la letra M, tiene dos componentes: capital e interés. Pongo el primer componente, que es capital, y el segundo componente es la letra I, que es el interés, pero en lugar de poner I pongo su equivalente, que es capital por tasa por tiempo, y queda de esa forma. Si ustedes analizan la fórmula que puse anteriormente, el capital aparece dos veces. Si en lugar de dos veces quiero que aparezca una vez, pues lo que hago es factorizar. De hecho, es factor común. Capital lo pongo fuera del paréntesis C, y el primer componente, como es capital y fuera del paréntesis está la letra C, entonces necesito un número que multiplicado por capital me dé capital. Ese número es 1, más siguiente componente, tengo capital por tasa por tiempo. De estos tres componentes tengo uno fuera del paréntesis, que es el capital, razón por la cual solamente pongo la tasa y el tiempo. Y esa es otra fórmula para calcular el monto. Vamos a proceder a hacer la operación correspondiente. El primer elemento es el capital por, abrimos paréntesis, 1 más la tasa, que es del 2.5%, y eso lo multiplicamos por el tiempo, que son 8 meses. Cerramos paréntesis y esto nos da 60,000 unidades monetarias, que era lo mismo que habíamos obtenido con la otra fórmula. Ahora, si quiero ver la evolución del monto en el tiempo, lo podemos hacer con el siguiente cuadro que está aquí en la parte de abajo.
En la primera columna aparecen los meses, desde el 1 hasta el 8. En la segunda columna el capital, que son las 50,000 unidades monetarias. Este capital en un régimen de interés simple no cambia, es el mismo. Razón por la cual pongo la misma cifra desde el mes 1 hasta el mes 8. El siguiente elemento es el interés. El interés ya habíamos comentado que es capital por tasa de interés mensual, en este caso que es 2.5% por el tiempo, que es el mes 1 que está en la celda A12. Antes de darle Enter, la tasa de interés que está en la celda B6, para evitar que se mueva, la fijamos con dos signos de pesos, le damos Enter y eso nos da un interés de 1,250. Luego en la siguiente columna, en la columna del monto, sumamos capital más el interés, que son 1,250 unidades monetarias, y eso nos da un monto en el mes 1 de 51,250. Para evitar hacer la fórmula varias veces, jalo la fórmula del interés hasta el mes 8 y lo mismo hago con el monto. Si ustedes analizan la última fila de la columna del monto, son 60,000 unidades monetarias, que es el mismo resultado que nosotros habíamos obtenido con las fórmulas. El interés, hay otra forma de obtenerlo. Simplemente se resta el monto o valor futuro menos el capital o valor presente. Y eso nos da un interés de 10,000 unidades monetarias, que es la que tenemos aquí en la última fila de la columna del interés y como lo habíamos hecho anteriormente con la fórmula. Ahora, gráficamente, le damos insertar. De todas las opciones agarro columna. Me coloco en este cuadro, botón derecho. Seleccionar datos. Agregar. Aquí en nombre de las series le damos monto o valor futuro. Aquí en valores de la serie selecciono los correspondientes desde el mes 1 hasta el mes 8. Le doy aceptar. En agregar le voy a poner el capital en nombre de la serie. Capital o valor presente. En valores de la serie elijo los correspondientes desde el mes 1 hasta el mes 8. Le doy aceptar. Aceptar y para que se vean las columnas más gruesas me coloco en cualquier columna, botón derecho. Dar formato a serie de datos. Y aparece aquí formato de serie de datos. En ancho del intervalo, cuando mucho le doy un 2%. Enter. Y ya aparecen las columnas más visibles. Voy a cambiar el tipo de gráfico. Me coloco en cualquier columna, botón derecho. Cambiar tipo de gráfico. Aquí donde hice todos los gráficos le doy esta opción. Aceptar. Ahora, para analizar el comportamiento del monto, del interés y del capital, voy a agregar una línea de tendencia y una ecuación que explique el comportamiento de las variables antes mencionadas. Botón derecho, me coloco en cualquier columna. Aquí en agregar línea de tendencia le doy clic. De todas las opciones le damos lineal. Aquí en presentar ecuación en el gráfico le doy palomita. Y aparece la ecuación y la línea de tendencia. Esta línea de tendencia la voy a poner de color negro. Y para que no aparezca punteada,
le pongo guión continuo. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece una ecuación. Voy a ponerla más grande. Aquí aparece la variable y. La variable y es lo que quiero explicar. En este caso es el monto, razón por la cual le pongo la letra M. Y la variable x es el tiempo. Entonces, en lugar de ponerle x, le pongo la letra t. Y esta ecuación va a explicar el comportamiento tanto del monto como de los intereses. Por ejemplo, t. Supongamos que a t le damos un valor de 0. 0 por 1250 desaparece. Y entonces me queda un monto de 50.000 unidades monetarias. Quiere decir que en el periodo 0, monto y capital se igualan. Sería el punto que está aquí. Pero ahora vamos a suponer que t vale 1, es decir, que la operación financiera durara un mes. Bueno, entonces multiplicamos 1 por 1250 y eso me da el interés en el periodo 1, que sumados a las 50.000 unidades monetarias tengo un monto de 51.250, que es la altura de la primera barra. Ahora, ¿dónde ubicar el interés gráficamente? Bueno, como dije anteriormente, el monto es la altura de la barra. Si a ese monto le resto el capital, que es la línea de color naranja, me da el interés, que en este caso es de 1.250 unidades monetarias. Ahora vamos a seguir cambiando los valores de t. Vamos a suponer que la operación financiera dura 2 meses, t vale 2. 2 por 1250 me da 2500. 2500 es el doble de 1250. Gráficamente, ¿dónde ubicamos ese interés? Pues ya dijimos que esta barra es el monto. Ese monto es de 52.500 menos 50.000 de capital, pues me da 2.500 unidades monetarias. Y así sucesivamente hasta que llegamos al final de la operación financiera. P aquí valdría 8. 8 por 1250 pues me da un interés de 10.000 unidades monetarias, que es la diferencia entre la altura de la barra y el capital. 10.000 unidades monetarias más las 50.000 de capital que tengo aquí me da un monto de 60.000. Hay que visualizar esta recta con pendiente positiva. Quiere decir que tanto el monto como los intereses crecen a una tasa constante, es decir, crecen en 1.250 unidades monetarias, que es la pendiente de esta recta, que son los intereses. Por último, comento que no es que los intereses se acumulen, más bien quiere decir que entre más tiempo dure la operación financiera, mayor va a ser el monto y los intereses. Hay un régimen que veremos más adelante, que es el régimen de interés compuesto, donde los intereses sí se acumulan, pero en el interés simple, insisto, los intereses no se acumulan, más bien son crecientes. Espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.